Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas a una nueva edición, el programa número 12 de la quinta temporada de Contacto Legal. Imagínense cuántas entrevistas ya hemos tenido y estamos igual, como todas las semanas, muy felices de estar con ustedes. Lamentablemente por esta oportunidad, es una excepción, como saben, Cristian no va a poder estar con nosotros, tiene un compromiso académico adicional, ¿no? Ustedes saben que Cristian es un profesor muy querido, muy respetado en el mundo académico, así que esta vez ha tenido que dictar y no ha podido estar entre nosotros. Les mandamos un caluroso abrazo. La siguiente semana seguramente ya estará con nosotros. Bueno, ustedes recordarán que hace un par de semanas, el 16 de mayo, para ser específicos, el Congreso nos ha dado una nueva ley, que es la ley 32026, que ha modificado la legítima defensa. Ha habido algunos análisis, por supuesto, en entrevistas que son mucho más directas, más sociales a la vez, para tratar de difundir esta ley, pero nosotros en Contacto Legal también hemos creído importante ver este asunto, contemplarlo desde el derecho y poder desmenuzar este asunto, esta problemática y hacer o explicar lo difícil en sencillo como es nuestro sello, nuestra bandera. Y claro, mucho más importante aún porque es una ley que aparentemente está destinada al combate contra la inseguridad ciudadana que vivimos. Como usted puede ver al prender el televisor, no dejan de existir extorsiones, secuestros, asaltos, asesinatos, y ahora al parecer con esta ley hay un elemento, hay una condición, hay una situación favorecedora para el ciudadano de a pie, para el ciudadano trabajador, para hacerse respetar, digamos, o al menos para repeler un ataque injustificado. Esa es en esencia la legítima defensa, pero queremos trabajarla, desarrollarla mucho más y para eso tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros el abogado penalista Marcelo Ramírez Bravo. Él es un conocido seguramente por ustedes, es un conocido consultor, especialista y conferencista. Además, él está cursando justamente la maestría en Derecho Penal en la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con diversos diplomados justamente en esta especialidad del Derecho Penal. Sin duda también seguramente ustedes lo ubican porque es el coordinador académico de Jurisp y además en el Colegio de Abogados de Huaura. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Un gusto de poder encontrarnos acá en Contacto Legal. Agradecido por la invitación tanto de Cristian y de tu persona. Y bueno, felicitarlos primero por impartir estos espacios académicos, ya que permiten generar debate académico, permiten también poder compartir espacios que también necesita la comunidad jurídica y de alguna u otra forma también centrar bases complementarias que nos establecen algunos temas jurídicos controversiales. Quedo presto a tus preguntas, Julio. No, las gracias a ti y encantados en verdad con tu presencia. Bueno, para ir directamente al asunto, entendemos que la legítima defensa está reconocida incluso como un derecho fundamental en la Constitución del 93, ¿no? Y quizá el primer tema que para ir sentando alguna base es preguntarnos si realmente es un derecho fundamental o más bien se ha colado en la Constitución la legítima defensa y en todo caso, si es un derecho fundamental, ¿cuál es esta fundamentabilidad o cuál es su grado de importancia para que aparezca así en nuestra Constitución? Claro que sí, gracias por la pregunta. Como tú bien lo mencionas, hay un aspecto muy importante que tenemos que tener en base a la Constitución de 1993. ¿Está consagrado o no? Está entrever por qué. Porque explícitamente está netamente consagrado como un derecho fundamental debido a qué? A que la doctrina y la jurisprudencia han adoptado un término reconocido como un principio fundamental del derecho penal. ¿Por qué? Porque esto va a derivar que otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal, también se puedan encontrar inmersos dentro de la misma. Ahora, hay que entender algo muy importante en ello.
Hay que darnos cuenta que no solamente la regulación continua que nos establece la Constitución nos hace una ponderación, lo que nos explicaba Robert Alexi. ¿Qué es lo que va a primar más, el principio o la norma? Teniendo las bases fundamentales que nosotros tenemos que establecernos, vamos a darnos cuenta de que va a estar legitimado y va a estar protegido a las agresiones que pueden poner en riesgo a la vida de una propia persona. Entonces, en el algoritmo, en el silogismo que nosotros tenemos que darnos cuenta, tiene que establecerse marcos que establecen el artículo 20 y 21 propios para poder establecerse en un marco de un debido proceso. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de aspectos concomitantes regulan de igual forma los cambios que pueden menester de igual forma la Constitución y también el legislador. Ahora, entonces, digamos, en la medida en que permite realizar otros derechos o incluso proteger tu vida como reacción, en esto radicaría su fundamento para ser considerado como un derecho fundamental. Claro, pero netamente tenemos que darnos cuenta que la aplicación restricta, la aplicación normativa tiene que basarse en algo muy importante, de hasta qué límite está permitido los derechos y hasta qué límite van a estar restringidos al momento de poder constitucionalizarse. ¿Cuál es la problemática acá? Si bien está reconocido por la Constitución del 93, tenemos que darnos cuenta que el marco regular tiene su aplicación en el artículo 20 y en el artículo 21. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no solamente la aplicación continua tiene que darse de una manera conductiva dentro del regulador proceso, sino que también tiene que tener efectos emergentes. La jurisprudencia es muy enmarcada en eso. ¿Por qué? Porque nos va a hablar también de los presupuestos que tenemos que darnos cuenta dentro de este tipo de aspectos concomitantes. Ahora, hay que darnos cuenta que en la realidad va a ser otra cosa, porque como tú bien mencionabas al inicio, eso ha sido marco de que pueda ser implementado en el artículo 268 de los requisitos de la prisión preventiva, que obviamente vamos a Bueno, poder desglosar también en la sí, sí, entrevista y vamos a vamos tener en conversando cuenta. sobre ese tema. Digamos, entonces, para ir al ámbito ya netamente penal, Ujú. también entendemos que la legítima defensa es una causa de justificación en materia penal. Entonces, permítenos preguntarnos previamente, y ya afirmado que se trata de un derecho fundamental, que tiene cierta justificación y, por supuesto, también límite. Ahora, de pronto, permítenos, por favor, entender por qué es una causa de justificación y qué es una causa de justificación. Claro que sí, gracias por la pregunta, Julio. Mira, hay que darnos cuenta, y acá quiero citar al maestro Zaffaroni en uno de sus libros que fue escrito en el año 2002. Va a ser y va a ser regulado como una causa de justificación porque se le va a asistir primeramente a toda persona que se encuentre frente a una agresión ilegítima. Posteriormente, nos dice dos verbos rectores que tenemos que darnos cuenta dentro de la práctica que van a ser lo actual y lo inminente. Y esto tiene como fundamentación, tiene como aspecto concomitante la facultad de lesionar bienes jurídicos con resguardo propio o en favor de un tercero que se va a encontrar ilegítimamente posicionado. ¿Por qué nos hacen la interpretación que va a ser una causa de justificación? Tenemos que enmarcarnos en este aspecto como, como lo establece la estructura de la teoría del delito. Primero, la legítima defensa dentro del estudio de un elemento antijurídico, dentro de un elemento particular que va a estar encargado de qué? De verificar, de corroborar la existencia de alguna causa de justificación. Y esa causa de justificación va a convertir que la conducta típica pueda ser una conducta ilícita, mejor dicho, una conducta no antijurídica. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta que en el caso de que pueda existir una causa de justificación, debe existir primeramente una ausencia de antijuricidad. En el derecho peruano, en el derecho penal, ya para poder sentarnos en algo muy importante, contempla los exímenes de responsabilidad en el artículo 20, pero también nos habla algo muy importante que tenemos que darnos cuenta, que esta técnica jurisprudencial, que esta técnica legislativa busca que la redacción de este artículo pueda materializar aspectos eximentes de las causales de antijuricidad. Pero también nos vamos a darnos cuenta que tiene su brote y tiene su reconocimiento constitucional dentro de la jurisprudencia y dentro de la práctica al momento de poder encontrarnos inmersos. Nuevamente, permíteme recopilar hacer un feedback de lo que vienes diciendo con sapiencia e inteligencia. Entonces, la causa de justificación aparece cuando, pese a que una conducta es típica, es decir, está descrita en la ley, no puede ser objeto de punición, de sanción, de reproche jurídico, o sea, no es antijurídico en la medida en que encuentra esta justificación, este dato, este respaldo normativo, ¿no?
que hace que el hecho que es descrito como delito no termine siendo sancionado por la aparición de esta causa de justificación, que pueden ser muchas, entre ellas la legítima defensa, ¿correcto? Correcto. Y acoplando a lo que tú también mencionas, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Tenemos que tener en consideración que no solamente la conducta antijurídica, netamente, que tiene como principio la acción para poder regularse, tiene que tener un reconocimiento constitucional. ¿Y por qué tenemos que darnos cuenta de algo muy importante? Que esto nos establece que los fundamentos de este tipo penal, de esta figura penal, tienen que estar reconocidos primero para ceder o soportar lo injusto del injusto penal que se va a encontrar netamente regulado. Y el reconocimiento actual, parcial, en el tiempo de la legítima defensa va a condicionar a qué? De que sea un derecho de autodefensa y tiene que darse primero en el tiempo manteniendo el ordenamiento jurídico. Ahora, tenemos que darnos cuenta que no solamente el tema de la acción antijuricidad, culpabilidad, punibilidad, va a ser el aspecto que va a poder regularse dentro de la manifestación expresa, sino que también este reconocimiento va a defender el surgimiento y el impedimento de lo que la ley exija. Es decir, que una persona escape o huye en lugar de defenderse a sí mismo, va a poder también encontrarse inmerso restableciendo la vigencia de esta norma. Va a encontrar también en los límites máximos permisibles de cuándo yo voy a poder generar una legítima defensa, cuando también puedo darme cuenta de un ataque homicida que pueda sufrir mi parte o la persona en la cual yo voy a ejercer este tipo de aspectos netamente procesales. Comprendo, genial. Entonces, acordamos que una de las causas de justificación es la legítima defensa. Concretamente en el ámbito penal, ¿qué es la legítima defensa? Muchísimas gracias por la pregunta. Hay que entender algo muy importante y hay que darnos cuenta que el artículo 20 nos dice expresamente que la legítima defensa se va a actuar y va a poder especificarse en dos aspectos. La legítima defensa propia o impropia va a ser un mecanismo de autodefensa, que va a ser una causa que justifique, primero, la realización de una conducta sancionada penalmente. Pero ojo, no solamente va a ser sancionada, sino que se va a eximir una responsabilidad del autor en caso de que pueda cumplirse todos los requisitos que más adelante los voy a explicar. Ahora, hay que entender algo muy importante acá, que no solamente se puede actuar en base a una eximiencia de responsabilidad penal, sino que también se tiene que actuar en base a una razonabilidad frente a una agresión ilegítima real. Tenemos que tener en consideración que estos mecanismos procesales, estos mecanismos necesarios que pueden establecer la legítima defensa, tienen que tener aspectos netamente actuales y netamente en el tiempo. Primero, ¿cuál va a ser su naturaleza de la legítima defensa? ¿Cuáles van a ser los aspectos que van a poder radicar y van a poder proteger los bienes jurídicos del agredido? Segundo, vamos a darnos cuenta que esta agresión ilegítima, actual e inminente, va a cumplir ciertos requisitos para poder tener dicha admisibilidad y dicha acción en el tiempo que se pueda regular. Tu micrófono, Julio. Gracias. Venías desarrollando bien esto de los requisitos de actualidad y legitimidad y decías alguno más, creo que tenía que ser una agresión real. ¿Podrías Sí. desarrollarlos para irlos comprendiendo, digamos? Por supuesto que sí. Hay que entender algo muy importante y por qué nace estos requisitos de la legítima defensa. Tenemos que enmarcarnos en algo muy importante. El recurso de nulidad 910-2018 Lima Este es muy expreso al momento de poder materializar este tipo de aspectos y presupuestos de la legítima defensa. Primero, tenemos que enmarcarnos que en uno de sus fundamentos está el primer verbo rector que va a poder enmarcarse en la legítima defensa, que es la agresión ilegítima. ¿Cómo nosotros vamos a poder entender y vamos a darnos cuenta de que tenemos o nos encontramos ante una agresión ilegítima? Esto trata de un comportamiento dirigido a un verbo importante, lesionar o poner en peligro un bien legalmente protegido, donde el adjetivo ilegítimo, como bien lo dice también su premisa, va a ser utilizado en el texto legal, en la comprensión primero, para calificar la agresión de lo ilícito y de lo injusto. Ahora,
Esto, obviamente, como lo estábamos explicando en la estructura de la teoría del delito, va a ser un acto inconstitucional en el marco de lo que nos establece el Código Penal, pero también es contrario a lo que nos establece el ordenamiento jurídico. De tal forma, dicha agresión, dentro de la agresión ilegítima, tiene que tener tres presupuestos: inminente, actual o presente, para poder enmarcarse dentro de este tipo de aspectos necesarios. Ahora, un segundo supuesto va a ser el tema de la necesidad racional del medio empleado para impedirla o Pero, repelerla. sí, permíteme Sí, interrumpirte para terminar, para cerrar esta idea de la ilegitimidad. Eh, Dado que tiene que ser, como bien decías, inminente, por ejemplo, recuerdo un caso de un joven que también saliendo de clases en la Universidad Villarreal, le roban el celular y él portaba el arma de su padre, pero después de que ya termine el asalto, cuando ve al ladrón escapar, recién desenfunda el arma y le da un par de tiros. Y por supuesto la persona, o bueno, lamentablemente igual el agresor fallece. Esto no se enmarcaría, supongo yo, dentro de la inminencia, dado a que también desde lo que se ha visto en este caso, o desarrollarás también tú, igual le declararon prisión preventiva, estuvo un buen tiempo en prisión preventiva, pese a las pequeñas marchas que se hicieron, diciendo o alegando que había legítima defensa, pero de pronto faltaba este gran requisito de la inminencia, porque había una agresión ilegítima, pero no era quizá inminente, atendiendo a lo que tú dices. ¿Cómo ves este asunto? Para graficar un poco también para nuestro claro, público. mira, sí, hay algo muy importante que tú mencionas, Julio. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que no solamente va a ser el aspecto inminente, sino actual o presente que se pueda mantener dentro de la regulación continua. Esto nos lleva a la siguiente tesis que nosotros podemos llevar a cabo. Esto nos lleva a que primero tenemos que darnos cuenta de que la legítima defensa como acto eximente, incompleto o atenuante tiene que concurrir los requisitos de que establece al momento de poder manifestarse. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que si no hubo una falta de provocación suficiente, no podríamos hablar de una legítima defensa, porque también los verbos rectores que enmarcan, que enaltecen, que se configuran al momento de poder darse estos presupuestos dentro del artículo 20, exigen al legislador que se pueda encontrar en el marco de que se actuó con legítima defensa, se actuó dentro del tiempo, se actuó en base a la inmediatez. Entonces, la razonabilidad que va a tener el legislador va a ser dependiendo del acto consecuente, es decir, causa y efecto que ha podido emerger este tipo de actos constitucionales. Salgo de la universidad, salgo del trabajo, justo tengo un arma en el auto, pero paulatinamente no la pienso utilizar, está registrada, está guardada, está enmarcada, pero me están queriendo asaltar y posteriormente hago disparos dentro del auto. ¿Qué es lo que puedo darme cuenta de este tipo de aspectos? ¿Hablaríamos de legítima defensa? ¿Hablaríamos de una autodefensa que se puede tener la persona? Tendríamos que darnos los supuestos y ver la regulación de cómo se ha podido Sí. manifestar en este tipo de aspectos. Pero entonces, ilegítima, para resumir, sería una agresión que no ha sido provocada, una falta de provocación, y por eso que la agresión que se sufre no es justificada, digamos, no es racional, uno no ha hecho nada, digamos, para merecer eso, ¿no? Ya, eso es la ilegitimidad. La actualidad es que tiene que ser inminente, eh, es contemporáneo, es muy presente, ¿correcto? Y Claro. lo real tendría que ser objetivo, ¿no? No un dato subjetivo, no un dato de, digamos, cierta paranoia, ¿no? O sea, yo pienso que como el país es muy inseguro, todo el que se me acerca le disparo. Eso no parece un dato real, ¿no? Entonces, Claro. no sé si algo más Por de lo supuesto que que he sí. entendido. Claro, claro, por supuesto que sí. Más bien, gracias por el feedback. Hay que entender algo muy importante. Se van a utilizar cuatro verbos rectores de lo que tú nos has podido manifestar: la regulación de la conducta humana, lo actual, lo ilegítimo y lo real. Esos verbos van a poder configurar dentro de a la agresión ilegítima como los aspectos que van a poder ser valorados, van a poder ser manifestados dentro del legislador al momento de poder motivar las sentencias, al momento de poder materializar los hechos constitucionales y los hechos que están establecidos en el artículo 20 y en el artículo 21. Ahora, ya señalabas también, antes de que te interrumpa, este Ujú. tema de la agresión del medio racional para repeler la agresión. ¿Podrías un
poco comentarnos eso y de cómo esto ha sustituido a la anterior regulación que requería proporcionalidad? ¿Cómo ha sido Exacto, esto? Sí. Ahora, que dicho exacto. sea de paso, esto no es nuevo, ¿no? O sea, esto ya No. estaba, ya. Ok. Algo que tú has mencionado muy importante es el tema de la proporcionalidad. Ha sido cambiado no solamente en la interpretación, sino al tener la necesidad racional, busca una proporcionalidad de respuesta. Primero, la racionalidad va a ser un medio empleado para impedir la acción antijurídica que se encuentre en cuestión. Esto significa, en palabras de buen cristiano, que no existe otro medio para defender los bienes. Y acá exige que no pueda darse un silogismo aritmético o matemático, sino que se va a poner en base a las circunstancias del hecho en concreto. Se van a poner en base en la posición en la que se encuentra el sujeto y más aún en las palabras comunes se puede utilizar un medio de defensa eficaz pero menos gravoso. Por ejemplo, si alguien está atacado con golpes, no puede reaccionar con un revólver, pero si el agresor es un boxeador, sí puede hacerlo. Ahí nosotros nos vamos a darnos cuenta que este tipo de aspectos tienen como aspectos concomitantes la referencia a la justicia y la equidad que nos establece también este tipo de necesidad racional. Pero acá la misma racionalidad de la defensa nos dice algo muy importante. Se tiene que determinar apreciando la proporcionalidad y segundo, el peligro propio de la agresión. Como te explicaba, las condiciones, los instrumentos, los Intensidad. medios, los riesgos de agresión, claro, van a poder ser propios comportamientos de la acción defensiva. Claro, digamos lo que la norma ha excluido es que sea una cuestión aritmética, como bien decías, ¿no? O sea, me agreden con un cuchillo y tengo que hacerme de algo parecido, de un objeto filoso, para defenderme. Eso ya ha desaparecido, eso es muy importante tenerlo en claro para nuestro público, y que sí debe haber un medio racional, ¿no? Instrumentalizado o entendido de la forma en la que, con lo que se cuenta en este momento, para poder reaccionar, que puede ser, pues, no sé, en este mismo momento, la computadora, le lanzas la computadora, ¿no? O puede ser además un hecho de que, o un objeto que se mida de acuerdo a la intensidad, a las circunstancias, a la peligrosidad que representa el agresor. Ahora, había algo que también venías diciendo que era la falta de provocación. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se evalúa? Mira, hay un libro muy importante que nos habla de la legítima defensa, que es del profesor García, Luis García, en el año 2019, si no me falla la memoria. Nos dice algo muy importante al momento de la falta de provocación suficiente. No se puede fundamentar como una causa de justificación expresamente que la legítima defensa frente a un agresor. ¿Por qué? Porque cuando esta persona hubiese provocado, esta persona tiene el actuar ilícito, tiene que primero delimitar qué actos pueden llamarse actos de provocación. Esto no puede entenderse como una agresión ilegítima, ojo, sino que tiene la necesidad de la situación injusta, razonable del acto provocado. Por ejemplo, una persona que realiza meras burlas o insultos verbales no podría considerarse como una provocación que autoriza la acción defensiva. Es decir, si tú me estás insultando, me estás faltando el respeto, no puedo yo actuar de una manera de una agresión ilegítima o un medio de defensa para poder contrarrestar el daño que se está causando. En ese silogismo tenemos que darnos cuenta que esta actitud especial, esta actitud paulatina, esta actitud intermedia, va a posicionarse de la persona de quien se defiende. Es decir, el comportamiento de tal acción va a poder tener una causa o un efecto, pero también va a tener una reacción contra el que lo realiza. Pero esto no nos lleva a cabo de que la apreciación del carácter suficiente referido a la provocación debe hacerse mediamente un juicio objetivo de valor, sino que tiene que depender del extremo de la susceptibilidad y de la irritabilidad del sujeto en cuestión. Es decir, al momento de poder actuar, no tengo que tener un criterio de valoración suficiente, sino que tengo que tener acciones determinantes para poder repeler la acción y obviamente que no sea configurado como una agresión ilegítima, sino una falta de provocación suficiente dentro del actuar. Ok, ok. Ahora vamos a una de las incorporaciones, una de las novedades de la ley, porque todo esto que hemos hablado, de los requisitos, los presupuestos que se evalúan al momento de
tener un alegato de legítima defensa y que los magistrados, los jueces, los fiscales tengan que decidir, ya estaba. Digamos, entre lo que se ha agregado es que se pueda hacer esta legítima defensa, se pueda repeler esta agresión dentro de un establecimiento o en defensa de tu centro de trabajo o de tu inmueble, ¿no? Se ha agregado este último párrafo al inciso 3 y que dice, textualmente lo voy a leer para que pueda refrescarte, ¿no? Dice, el numeral 3 también aplica en el supuesto de situación de peligro inminente y necesidad de proteger la vida o la integridad propia o de un tercero en la que se repele razonablemente una agresión, irrupción, ingreso violento, subrepticio, ilegítimo dentro de un inmueble o del inmueble, vehículo o otro medio de transporte en el que se encuentre legítimamente dentro de su negocio, de su empresa, de su asociación civil u otro lugar de trabajo o dentro de un inmueble sobre el cual ejerza legítima propiedad o legítima posesión con título él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y tercer grado de afinidad, ni siquiera segundo, tercer grado de afinidad, ¿no? Y no sé si esto te parece a ti peligroso, a mí en principio, no soy un especialista en derecho penal como tú, pero me parece esto que puede resultar en una revuelta al momento de las legítimas defensas, sobre todo en los delitos de propiedad, como la usurpación, como estos tipos de conflictos, podría tener una relevancia y más bien ser contraproducente. ¿Cómo lo analizas tú, Marcelo? Mira, hay algo muy importante en lo que tú mencionas, porque tenemos que darnos cuenta de que, ¿por qué existió la necesidad de la incorporación y la modificación del artículo 20 y obviamente la incorporación en el artículo, en el presupuesto de los requisitos de la prisión preventiva en el 268? En mi punto de vista tenemos que entender algo muy importante. Ha habido muchos casos donde los jueces no han valorado, no han evaluado si hay legítima defensa o no. Y como tú bien lo mencionabas, ha habido el requisito de la prisión preventiva en estos extremos. ¿Por qué existen medidas excesivas al momento de poder configurarse? Tenemos que darnos cuenta que el legislador, al momento de poder establecer el hecho típico, antijurídico, punible, tiene que tener extremos de la vertiente de la teoría del delito. Pero acá, la carga de la prueba sobre el acusado, que se va a encargar primero de demostrar que actúa en legítima defensa, no va a justificar el uso de la fuerza letal. Y como tú bien lo mencionas, el artículo 20, referido a la inimputabilidad, nos hace mención a tres caracteres importantes: la agresión actual, ilegítima y real, la necesidad de la racionalidad, la falta de provocación. Pero en esto hay que enmarcarnos en algo muy importante, que los supuestos típicos de acción enmarcan un antes y un después, enmarcan la necesidad que el legislador pueda darse cuenta en qué supuestos sí puedo actuar en legítima defensa y en qué supuestos no. Entonces, la interpretación constitucional no puede darse de una manera literal, se tiene que dar a la medida de los casos que se encuentren presentes al momento de poder tipificarse. Esto nos lleva a la responsabilidad que tienen los magistrados, que tienen los operadores jurisdiccionales de qué, de actuar no solamente con la prueba, sino que el valor probatorio que le van a poder enmarcar y le van a poder realizar tiene que tener un carácter legal necesario, es decir, tienen que cumplir con requisitos específicos al momento de poder generarse. Pero entendamos algo que nosotros siempre observamos al momento de ver los requisitos de la prisión preventiva. Este supuesto, este presupuesto que va a establecer dentro del hecho típico, enmarca la responsabilidad que va a tener el legislador, pero también va a enmarcar la responsabilidad que van a tener la defensa y el Ministerio Público, porque obviamente yo no puedo catalogar un hecho, un acto que no ha sido jurisprudencialmente técnico, no ha sido poder enmaterializado dentro de los supuestos típicos de acción, y no puedo catalogarlo porque no va a tener una correcta imputación. Yo no puedo decir que fue autotutela, puedo ser autodefensa o puedo ser legítima defensa si es que prácticamente no tengo esos verbos rectores enmarcados y también de alguna u otra forma expresos en la norma. Entonces, en mi opinión, pienso que el legislador ha tenido la necesidad de que puedan marcarse un antes y un después, explicarle los supuestos en qué momento puedo actuar y delimitar las funciones de este tipo de aspectos al momento de poder regularse dentro de la acción y dentro de estos hechos típicos que propiamente dicho enmarcan un avance pero también un retroceso a la normativa. Es decir, es un para al momento de poder regularse ese tipo de supuestos. Comprendo. Otra de las incorporaciones que ha traído esta disposición normativa
es agregarle un segundo párrafo al artículo 21 del Código Penal. El artículo 21 está dedicado a la responsabilidad restringida, ¿no? Por razón de la edad, sobre todo. Y este segundo párrafo viene a decirnos que cuando se trata de una agresión ilegítima en la que se ha hecho uso de un arma inscrita, el arma es incautada. Mi primera pregunta sería sobre esta materia es, ¿qué tiene que ver esto? La verdad que no logro entender qué tiene que ver esto con la responsabilidad restringida. No sé si hay algo que quieras tú comentarnos de por qué esto está en la responsabilidad restringida. Yo no le veo ninguna relación, en verdad. Créeme que comparto tu opinión, pero obviamente tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Tenemos que entender que el legislador al momento de poder, bueno, el legislativo al momento de proponer las normas, busca un aspecto muy importante, el atenuante de responsabilidad. ¿A quién yo le voy a poder asumir la responsabilidad penal y obviamente a quién le voy a poder disminuir la pena? Es decir, el agente tiene que tener aspectos necesarios para su correcta aplicación, edad del agente, el discernimiento, la ausencia de agravantes, que van a poder ser actos que van a poder verse reflejados en los efectos de la responsabilidad restringida. Como tú bien lo mencionaste, Julio, el artículo 21, al momento de poder incorporar en su literal D, también nos exige a nosotros darnos cuenta de algo muy importante, que los supuestos típicos de acción, los supuestos que también van a poder establecerse, no encuentran o no se encuentran obligados a imponer la pena mínima, pero también pueden establecer que el delito se puede encontrar disminuido prudencialmente. Esto va a establecer a criterios de inmediación, va a establecer a criterios de discrecionalidad, pero también tenemos que darnos cuenta de expresamente lo que nos dice el artículo. Si el agente al momento de cometer el hecho punible tiene más de 18, menos de 21 años o más de 60, de 65 años, la pena señalada tiene que estar producida, reducirse prudencialmente. ¿Por qué? Porque prácticamente tiene que darse los supuestos de acción al momento de poder materializarse. Pero como tú bien lo dices, ¿por qué existe esa necesidad? ¿Por qué existe esa categoría? Ese discernimiento al momento de poder evaluarse. Creo yo que el legislador ha buscado prudencialmente que los hechos de punibilidad y los agentes al momento de poder reducir posiblemente la determinación de los presupuestos tienen que establecer actos específicos, actos de subordinación al momento de poder materializarse y actos reales con corroboración de hechos para poder neutralizar y especificar este tipo de supuestos al momento de poder generalizarse. Puede hacer entonces, digamos, buscándole algún sentido a esta disposición, es que como no se ha comprobado la legítima defensa total, sino que se ha comprobado una legítima defensa parcial, faltó un requisito, faltó una condición, y por tanto es una aplicación parcial, digamos, de la legítima defensa, lo cual le hace disminuir responsabilidad. Y como una consecuencia accesoria de no haberse defendido legítimamente del todo, sino de forma parcial, entonces la consecuencia es que pese a que tú tenías licencia para el arma, te la quito. Supongo que esa es la interpretación, la consecuencia. ¿Cómo? No sé si tú coincides con eso. Claro, claro, mira, lo que yo tengo entendido, y bueno, por los actos de investigación que también se pueden dar en la práctica, tenemos que darnos cuenta de algo muy importante. Esas consecuencias adversas a la legítima defensa, tanto puede ser propia o impropia por causas de justificación, tiene que establecerse en algo muy importante. Tiene que establecerse primero en la necesidad que tiene el actor, el autor, al momento de poder materializar este tipo de supuestos, pero con la necesidad de qué? De que no solamente tienen que darse criterios de valoración al momento de poder establecer este tipo de aspectos concomitantes, sino que también tiene que haber el reconocimiento de cómo ha podido ser actuado este tipo de aspectos concomitantes al momento de poder valorarse. Primero, tenemos que darnos cuenta si una persona va a poder quitarle el arma o en algún otro extremo se puede modificar este tipo de valoración, tiene que primero haber un fortalecimiento de las leyes del control de armas. La SUCAMEC podría intervenir sí o no, implementando leyes, proponiendo leyes o al momento de poder materializarse, cerrar lagunas legales que tiene también el código.
Primero, tenemos que invertir en medidas para hacer cumplir las leyes de control de armas existentes. Se tiene un control valorado, se tiene un registro excesivo, se tiene un registro paulatino y obviamente ahí tenemos que darnos cuenta de que tiene que haber una educación e información pública de este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque no tenemos que darnos cuenta que no solamente implementar campañas de educación va a poder ser un aspecto real en la práctica, sino que también se tiene que enfatizar la importancia de buscar alternativas a la violencia, mecanismos de resolución de conflictos, la mediación, aspectos que puedan permitir reducir o mitigar estas problemáticas sociales. Pero a tu pregunta, ¿por qué se tendría que centrar o se tendría que reducir la modificación de las personas que no son incentivadas a adquirir un arma o en el extremo que tienen o poseen un arma y no están inscritas legalmente? Tenemos que darnos cuenta de dos supuestos. Va a tener que primero haber una responsabilidad penal y después la confiscación del arma. Esto conlleva a qué? A que se pueda tener no solamente unas consecuencias generales, una mejor opción, una mejor manera van a ser las repercusiones específicas de si usar un arma o no registrada en legítima defensa de su situación es consultar netamente cuál es la valoración propia dentro que se tiene que tener dentro de estos supuestos. Me parece que sí, entiendo lo que nos señalas, pero me parece que se genera una contradicción. En principio, como te digo, tiene una consecuencia la responsabilidad restringida cuando no es calificada la legítima defensa en su integridad, sino solamente de forma parcial. Pero, ¿qué pasa si también hay legítima defensa incompleta y por tanto responsabilidad restringida y el arma no era ni siquiera registrada? En ese caso, sí debería incautarse o sí debería declararse la pérdida. En ese caso ya no habría pérdida pese a que el arma no estaba registrada. O sea, parece que genera aquí más conflicto que los que resuelve. Claro, en lo que tú mencionas es algo muy importante, Julio. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que no solamente los actos que van a poder generar la legítima defensa incompleta van a ser considerados actos esenciales, sino que va a tener la admisibilidad de poder tener primero la existencia de una agresión ilegítima y el ánimo o voluntad de defensa y la necesidad de defensa. Tenemos que darnos cuenta que van a haber tres juicios al momento de poder darse la legítima defensa: de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad. Pero en ese extremo, ¿cómo podría encajar dentro de los requisitos de la prisión preventiva al momento de poder enmarcarse en un proceso penal? Si bien ha habido modificatorias también en el artículo 268, su implementación ha sido innecesario porque ya hay criterios de valoración y hay criterios específicos que han podido permitir delimitar aspectos estructurados en la teoría del delito. Así que dentro de los actos consecuentes y reunentes tienen que establecerse también actos y pautas necesarias para su correcta materialización. Pero dentro de la implementación del 268, creo yo que ha sido algo excesivo, porque no ha tenido que especificarse algo que ya está escrito en la norma, algo que literal ya se puede plasmar en el artículo 20 y 21. Correcto. Claro, porque digamos, si es legítima defensa, ningún juez da prisión preventiva, ¿no? En todo caso, debería decir si hay una apariencia de legítima defensa, pero acá lo que dice la disposición es que claramente tuvo que ser legítima defensa y en cuyo caso no habrá prisión preventiva. Bueno, al parecer eso no pasa, ¿no? O sea, el Poder Judicial, cuando hay evidencia tan clara que ha sido legítima defensa, pues no da una prisión preventiva. Me parece que la disposición falla ahí un poco, ¿no? En fin, bueno, vamos terminando. Quizá quieras adicionar algunas conclusiones para nuestro público, algunas reflexiones finales y de este modo ir cerrando, querido Marcelo. Claro que sí, Julio. Muchísimas gracias primero por el espacio, también a Cristian, a Yossi por también estar en el detrás de cámaras. Y como tú bien mencionas, hay mucho pan por rebanar en este tipo de aspectos referidos a la legítima defensa, pero tenemos que sentar bases claras, bases constitucionales. No se tienen que hacer interpretaciones literales. Ese es el peor error que se puede manifestar. Si bien la norma es expresa, si bien la norma es tácita, también los criterios de valoración y criterios de interpretación van a poder ser paulatinos al momento de poder darse. Los tres supuestos y los tres presupuestos ya están enmarcados al momento de poder actuar de los objetivos de la legítima defensa. Agresión ilegítima, necesidad al momento de poder establecer este tipo de aspectos, la necesidad de la racionalidad y la falta de provocación.
En ese extremo tenemos que darnos cuenta que si van a haber cambios y modificatorias, no tienen que ser un retroceso o una confusión al momento de poder establecerse, sino que un apoyo tanto para los órganos jurisdiccionales, tanto para el legislador y de alguna u otra forma que no existen esos vacíos legales o lagunas que pueden existir al momento de poder establecer estos criterios punitivos y criterios de valoración que ya han sentado bases, pero también en el tiempo han existido y exigido modificatorias pertinentes y consecuentes. Muchísimas gracias por el espacio, Julio, a Cristian y a tu persona. Les deseo los mejores éxitos. Sé que ya va en la 12ª edición, como comentabas, y creo que también eso merece de que también están realizando un buen trabajo y un gran aporte a la comunidad jurídica. Muchas gracias, querido Marcelo. Muy bien, como bien reflexionas tú, hay que esperar un poco a ver cómo va funcionando esta disposición normativa. Hay que tener buena fe, un poco de esperanza también. No creo, sin duda, lamentablemente, que esta sea la solución final a la crisis de seguridad ciudadana que venimos afrontando, pero ojalá y sea un aporte, ojalá que sea un punto de apoyo para el combate de la inseguridad, que no le correspondería en principio al ciudadano, así que tampoco es una gran virtud haber publicado esta disposición normativa, que por cierto no ha pasado por el Ejecutivo, sino que se ha aprobado por insistencia en el Pleno del Congreso. Veremos cómo funciona la cosa. Muy bien, amigas, amigos, de este modo vamos llegando al final de esta edición de Contacto Legal. No olviden seguirnos por todas nuestras redes sociales, principalmente por YouTube de la Universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, pero también, como pueden ustedes ver y ya saben, estamos en otras redes sociales, como en Facebook, estamos también en Twitch y en Spotify. Pueden ver o escuchar esta conversación, esta entrevista que hemos tenido con Marcelo Ramírez, a quien le agradecemos profundamente y le seguimos deseando todos los éxitos. Hemos llegado al fin. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Chao. Hasta luego, chao, cuídense mucho.